¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Carlos, esto es Theop Questions, el programa donde creemos que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Comenzamos. ¿Deben los cristianos obedecer la ley del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta del día de hoy. Y obviamente existen varias posturas para responder esta pregunta. Existe la postura teonomista y la postura antinomista. El día de hoy vamos a ver algunos versículos que avalan algunas de estas posturas, porque precisamente cuando hablamos de una postura, cada una tiene versículos para apoyar sus ideas. Y el día de hoy vamos a abordar el Nuevo Testamento, que precisamente habla mucho acerca de la ley cuando intentamos encontrarle significado a esta pregunta. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 26. El apóstol Pablo enseña que la ley sirvió como un tutor para guiarnos a la fe en Jesús. La ley nos muestra nuestra incapacidad para guardar la ley. Pablo dice que la ley nos enseña nuestro pecado. Pablo concluye en Gálatas: ahora que ha llegado la fe, ya no estás bajo tutor, ya no estás bajo la ley. En Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26, vemos que nadie puede ser justificado por cumplir la ley, porque todos fallamos en nuestros esfuerzos por cumplirla. De hecho, somos justificados por la fe en Jesús, aparte de la ley. Pablo en Romanos capítulo 7 declara: hemos sido liberados de la ley. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 5, versículos 18 al 19, nosotros nos preguntamos de qué está hablando Jesús en este pasaje. ¿Qué significa: yo vine a este mundo para cumplir la ley y los profetas? Ni una jota ni una tilde pasará hasta que haya cumplido todo. Los líderes religiosos en los días de Jesús presentaron especial atención en obedecer, en guardar en estricto sentido la ley, los 631 mandamientos expuestos en los primeros 5 libros de la Biblia. Una de las preocupaciones acerca de Jesús es que Jesús no parecía obedecer las leyes de la misma manera que ellos. Jesús vino a cumplir las Escrituras. En Mateo 5, versículos 17 al 19, él afirma la naturaleza perdurable y la autoridad de las Escrituras con mucha claridad. De hecho, anuncia que él vino a cumplir las Escrituras que señalan el camino hacia él como el Mesías prometido de Dios. Habiendo establecido su profundo respeto por las Escrituras, Jesús continúa extrayendo el significado más profundo de varios mandamientos específicos, con una serie de afirmaciones como: alguna vez escucharon que fue dicho, pero yo les digo. En lugar de hacer a un lado las leyes, Jesús muestra el significado completo de las leyes, tal como Dios las quiere. Las hace más difíciles de cumplir incluso, y que para entrar al reino de los cielos uno debería exceder la rectitud de los líderes religiosos. La razón por la cual Jesús vino. Los oyentes de Jesús estaban asombrados por las enseñanzas de éste. Así podríamos ser, porque ninguno de nosotros puede ser perfecto como Dios. Es por eso por lo que Jesús vino a la tierra, para salvarnos a través de su muerte sacrificial y para mostrarnos cómo Dios quiere que vivamos en realmente la ley. Cuando somos redimidos por Cristo Jesús, recibimos su Espíritu, recibimos su justicia. El Espíritu nos capacita para crecer en nuestra capacidad también para vivir el significado más profundo de los mandamientos de Dios. La teología teonomista, de la raíz teos y nomos, ley, es una forma hipotética o gobierno cristiano en la que la sociedad se rige por la ley de Dios. Los teonomistas sostienen que la ley divina, incluidas las leyes del Antiguo Testamento, deben ser observadas por las sociedades modernas. Varios autores teonómicos han declarado que el desarrollo universal de las repúblicas teocráticas bíblicas, la exclusión de los no cristianos del voto, de la ciudadanía y la aplicación de la ley bíblica por parte del Estado, esto es la teonomía. Por otro lado, existe la postura antinomista, que precisamente con una severidad ataca a la postura teonomista. Precisamente varios autores han declarado que la ley no es necesaria para nada, deberíamos deshacernos de la ley.
Como creyentes, usted tiene la facultad de decidir, pero en su mayoría, la mayoría de creyentes se inclina en el hecho de que no debemos guardar la ley, pero no en el hecho de que debamos desecharla. En ese caso, debemos desechar todo nuestro Antiguo Testamento. Como creyentes no debemos guardar la ley porque ésta precisamente tiene una función, llevarnos a Cristo. Pero también podemos notar que Cristo era un fiel cumplidor de la ley, aunque varios aspectos de la ley tienen su cumplimiento en él. Hay personas que dividen la ley en diferentes áreas: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La Biblia, en forma literal, no hace estas divisiones. En el sentido de estudio bíblico, realmente nos es de gran utilidad dividir la ley de esta manera. En el estudio sistemático es necesario hacer estas divisiones porque en la Escritura muchas de estas leyes no están muy relacionadas. Por ejemplo, la Pascua es una ley moral en el sentido de que es ético religiosamente. Recordar las obras divinas también, pero también es ceremonial en el sentido de que es un rito, y también es civil en el sentido de que todo israelita tiene que hacerlo. Entonces, en la Biblia no vemos estas divisiones, pero sí nos es de gran utilidad cuando queremos hacer una interpretación. Entonces, al estudiar la ley, necesitamos ver su cumplimiento en Cristo, su aplicación a la iglesia y la utilidad que tenía cuando Israel era nación. Jesucristo vino a darnos la plenitud de la ley. Por esa razón, nosotros como cristianos no tenemos obligación de cumplirla, y mucho menos como gentiles, precisamente. Esa fue una de las cuestiones al inicio de de los primeros creyentes, primeras personas que se unían a la iglesia. Entonces, lo dejamos. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios qué piensas tú. ¿Debe un cristiano obedecer la ley? ¿Cuál es tu postura? Y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides suscribirte, dejar tu like para recibir más contenido como este. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ahora sí, Dios te bendiga.